Bueno, yo creo que ya es hora que empecemos. A todos, muchas gracias y bienvenidos a este primer webinar de la nueva junta directiva. Antes de empezar a hablar un poquito del webinar, pues de dar paso al desarrollo del webinar, les quiero pues presentar a los nuevos miembros de la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo, pues que está en este momento precedida por mí. Yo soy Ricardo Rodríguez, a sus órdenes, por supuesto. El vicepresidente es Juan Fernando Posada. Aquí también encontramos con nosotros al secretario, que es el doctor Fabián Romero, que ahí está presente, ustedes lo pueden ver, ahí saludando. La doctora Carolina Romero es nuestra vocal principal y y el otro vocal suplente, es el doctor Arturo Aragón, que de por sí Arturo Aragón es el que va a dirigir hoy este webinar, que es de manejo actual de las fracturas del talo. Por supuesto, nosotros estamos disponibles para todas las inquietudes y todas las necesidades de nuestra sociedad pues no importa si usted está o no está dentro de la sociedad, cualquier cosa en que nosotros podamos ayudar, pues están bienvenidos sea. El vocal principal es Arturo Aragón, la vocal suplente es Carolina Romero. Sí, de acuerdo. Ahí, disculpe, doctor Aragón. Antes de empezar el webinar, queríamos mostrarle un poquito de la página de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo, de la SOCOPIT. Ya tenemos nuestra página. La idea es que ustedes entren, la conozcan, participen de la página pues frecuentemente. Ahí van a encontrar una serie de información. Fabián les va a hablar un poquito más de la página, que junto con Johnny, que es nuestro jefe de sistemas, nos están ayudando pues para que esta página se haya logrado hasta este momento y pues que sigamos alimentándola continuamente. Entonces ahí le doy la palabra a Fabián. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Qué bueno estar de nuevo retomando estas actividades académicas y bienvenidos pues a todos los participantes, no solamente de nuestra sociedad, sino las otras personas que están atentas e interesadas pues en este webinar. Hablando un poco de la parte de integración de nosotros como sociedad, pues realmente entendemos que la página web es una herramienta no solo para divulgar información que puede ser de interés nuestro y general, sino también es una herramienta que nos va a ayudar a ser un poco visibles muchas veces para las personas que están interesados en buscar un cirujano de pie y tobillo y realmente no conocen bien quién en su región, digamos que tiene esta especialidad o en Colombia, y también para que la gente tenga cierta información acerca de sus mismas patologías. Entonces, esta es como la estructura inicial, esta es la página de inicio, la podemos buscar como Socopit en Google, pues aparece, nos va a enviar directamente a esta página. La página es básicamente scott.org/Socopit, sin embargo, realmente cuando lo ponemos en el buscador como Socopit, encontramos esto. En la parte inferior encontramos el área de noticias. Aquí en este momento, pues básicamente tenemos dos, digamos, hechos recientes, algo referente con el doctor Morales, pues, y también el entrenamiento que se hizo recientemente en el CLEMI. Y tenemos como ya en la parte central de la página, encontramos el área de ingreso para socios o para miembros, y en la parte derecha encontramos el ingreso para pacientes. Como les decía, es importante que los pacientes también sepan acerca de algunas patologías. Les voy a empezar mostrando esta parte que es un poco más pequeña. Entonces, acá fácilmente pueden enterarse de algunas patologías que tienen que ver con pie y tobillo. Entonces, tenemos una pequeña reseña acerca de la fascitis plantar, de hallux valgus, esguinces de tobillo, que son como las patologías como más frecuentes que los pacientes pueden tener cierto interés. Y ya en la página de inicio e incluso en este apartado podemos buscar un especialista en pie y tobillo. Ahí básicamente
van a aparecer la lista de los miembros de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo, en el área donde dice buscar especialista, y aquí aparecen todos los miembros. Esta parte de la página todavía está en construcción. Realmente para todos los socios estamos pendientes de solicitarles una información específica. Básicamente es el nombre, un teléfono de contacto, correo electrónico y las redes sociales. Entonces acá en este apartado, pues eso ustedes y los miembros que están en este momento activos en nuestra sociedad van a recibir un correo electrónico donde van a poder autorizar el uso de sus datos personales por medio de una autorización de habeas data, y a partir de eso se van a encontrar directamente en este apartado. Ya en el acceso para miembros, aquí tenemos en el menú, tenemos pues algo de nosotros como sociedad. Entonces aparece la junta directiva, como lo acaba de presentar el doctor Ricardo, una pequeña reseña de cada uno de los dignatarios. En la parte inferior encontramos algo de la historia. En este carrete pues se pueden abrir específicamente, digamos que los datos históricos sobresalientes de nuestra sociedad y nuestra historia hasta el momento, que seguiremos construyendo. Ya en cuanto en la parte de miembros, también está cómo hacernos miembros de Scott. Entonces, acá en este apartado nos manda específicamente a la página donde encontramos de qué se trata la membresía, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos y la forma en que podemos acceder y volvernos miembros de la sociedad para los que en este momento no hayan hecho esta diligencia. Continuando, encontramos la lista de los miembros, como les decía, que esta es la misma página que encontramos con los datos que les había mencionado anteriormente. Y ya encontramos en cuanto a eventos nacionales e internacionales, algunos pues que, digamos, algunos que son de mayor interés para nosotros, y con cada uno de estos links, no es necesario entrar en cada uno, Johnny, pero sí mencionar que a partir de cada link nos envía directamente a la página de los eventos, donde ustedes se pueden inscribir o donde pueden obtener mayor información. Tenemos una galería de fotos, básicamente para los que nos gusta la parte lúdica, y también fotos de los entrenamientos y de las participaciones académicas. Estas son fotos recientes de nuestro último curso de artroscopia en el CLEMI. Y en cuanto a ya la parte de investigación y educación, ahí tenemos, ahí están cargados los webinars y están cargados algunos de los ítems que nos pueden enviar directamente a la página de Scott, como por ejemplo para acceder a las bibliotecas, para la búsqueda de algunos artículos y demás. Entonces este es como el apartado. Como les decía, la idea es que esta página sea, más adelante vamos a tener una biblioteca, que eso hace parte pues como de un proyecto específico de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es la página. La idea es que la utilicemos, que la compartamos en nuestras redes sociales, que hagamos uso de ella y que, digamos, con la actualización de datos que vamos a tener de los miembros, pues podemos estar todos también en comunicación cuando, digamos, alguien por fuera necesite o entre nosotros mismos, ya que es una herramienta importante también para ser visibles con los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabián. Póngame ahí un momentico la imagen del Congreso Flamesip. Bueno, quería finalizar esta parte de la página con recordarles el Congreso de la Flamesip, que es del 2 al 4 de noviembre. Pero el miércoles 1 de noviembre hay un precongreso que va a estar también muy interesante. Por supuesto, todo está incluido dentro de la misma inscripción, el precongreso.
van los 3 días de congreso, va a ser en Cartagena. Y un dato importante es participen presentando proyectos de investigación que hayan hecho. Los pueden enviar todavía. El plazo oficial es hasta mañana, 4 de agosto, pero yo creo que vamos a tener un plazo un poco más amplio, pues que queremos que realmente haya una mayor participación. Los trabajos de investigación van a tener premiación. Así que pues no solamente es como el interés académico, pues para que todos sepamos la investigación que estamos haciendo en nuestro país, pues que en toda Latinoamérica se entere qué es lo que estamos haciendo aquí en Colombia, sino pues también pues un estímulo pequeño, pero pues siempre va a haber un estímulo, no solamente el académico, sino algo de premiación. Entonces ahora sí, ya sin más preámbulo, vamos a empezar con el webinar. Les voy a presentar a Arturo Aragón. Arturo Aragón es ortopedista de la Universidad del Rosario, hizo su entrenamiento en pie y tobillo en la Fundación Santa Fe con el doctor Mauricio Morales y la doctora Diana y con la doctora Diana Montoya. Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por el webinar. Les recuerdo nuevamente, Arturo Aragón también forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad, es nuestro vocal principal. Entonces también pues cualquier cosa con toda esta junta pueden contar con él para lo que necesiten. Listo, Arturo, le cedo la palabra, entonces podemos empezar ya nuestro webinar. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se ve en la pantalla? Sí, Arturo, perfecto. Listo. Entonces, el día de hoy decidimos el manejo actual de las fracturas de talo, ¿cuál podría ser? Hola, el doctor Ricardo, yo me formé en la Universidad del Rosario, que fue docente mío, y le doy muchas gracias a él por toda la formación que me dio. También me formé en la Fundación Santa Fe y en Dresde. Actualmente trabajo en Valle Salud y trabajo en clínica en Banaco en Cali, pero en mi 90% es en la clínica Valle Salud. Los objetivos de este webinar en especial son describir las diferentes estrategias para la fijación de abordajes de las fracturas de talo y cómo prevenir las diferentes complicaciones en este tipo de pacientes. Entonces, este es el primer paciente. Este fue recién llegado yo a Cali hace 9 años, como hacía la fijación previa a la que estoy haciendo actualmente y cómo ha evolucionado. Es una fractura de talo compleja a nivel del cuello, con una luxación completa del talo en la parte posterior, que vemos un talo completamente luxado. La fractura fue cerrada en especial, con una compresión del nervio tibial posterior, pero sin lesión vascular. Así llega, ingresa. Posteriormente le hacemos una fijación externa, una reducción cerrada, con un muy buen resultado para la reducción y la fijación externa de la fractura, como vemos, pero la fractura todavía no es una fractura estable. El protocolo, cuando tenemos estos pacientes, hacemos una fijación externa inicialmente en la mayoría de los pacientes. Lo llevo a cirugía, hago una fijación, si ven en el lado proximal, hice una osteotomía del maléolo medial, como la aprendí en un tipo chevrón. Posteriormente hago una fijación con unos tornillos canulados, parte proximal, distal, con 2 tornillos. Y este es el resultado postoperatorio inmediato de la paciente. Posteriormente a la fijación de este paciente, lo inmovilizaba también a estos pacientes. Les dejaba con una férula por 4 semanas. Está la radiografía que vemos del paciente y con un resultado aceptable, excepto que uno ve en los 4 años postoperatorios un pinzamiento de la parte anterior del tobillo. Vemos la paciente con una movilidad para la dorsiflexión con limitación de la paciente, pero para ese tipo de fractura
es un resultado aceptable y cómodo, pero el paciente, si uno ve que tiene una limitación para la dorsiflexión y no es una reducción anatómica como previamente tenemos. Entonces, hice osteotomía, hice una fijación con tornillos que actualmente no la realizaría con este tipo de fijación. El por qué les voy a explicar. Este es un paciente de 23 años, ya cambia la evolución con una luxofractura también de tobillo severa. Esto fue hace 4 años que el paciente tuvo una completa pérdida con una luxación. Nuevamente le hacemos una fijación externa a este tipo de pacientes por protocolo. Vemos una reducción mucho mejor de este tipo de paciente. Y vamos cambiando, que hago una fija, hacemos el mismo, hacemos un doble abordaje, pero en este paciente ya no hago osteotomía de maléolo medial porque las fracturas de cuello rara vez necesitan osteotomía y las del cuerpo cada vez, si uno con el tiempo se va dando cuenta que menos necesitan osteotomías de maléolo medial o maléolo lateral. La evolución de los abordajes y la fijación nos ha hecho llevar a que los pacientes no hagamos ese mismo tratamiento. Entonces vemos la radiografía, vamos revisando la tomografía de este paciente y vemos una conminución tanto de la cortical lateral del paciente más que todo, y vemos en la parte inferior de esta tomografía del lado izquierdo, vemos toda esta conminución y en la articulación subtalar. Que no vamos teniendo en cuenta en este tipo de pacientes es la lesión en espejo que hay como tal de la articulación subtalar, y por eso es el índice tan alto de artrosis subtalares, que muchos requieren un segundo procedimiento para una artrosis subtalar, pero pues no todos lo hacen. Entonces es importante tener en cuenta y vigilar estas lesiones y estas conminuciones tan importantes para cuando hagamos la fijación, resecar esas boronas para que no hagan cuerpos extraños, son unos cuerpos extraños en las articulaciones o cuerpos libres como tal, y hacen peor pronóstico para el paciente. Entonces este paciente le hago una fijación con la cortical, como veo que tiene conminución de la cortical lateral. Inicio colocando fijación con placas, utilizaba placas más pequeñas, esa placa es de más o menos es de 1.6, iniciando con 2 tornillos canulados en medial. También ya he utilizado placas tanto mediales como laterales, pero el problema de las placas mediales, por más que uno las ponga, hacen un poco de pinzamiento medial los pacientes y en algunos casos he tenido que retirarlos. Y vemos este paciente a las 6 semanas posoperatorio, porque también cambiamos la inmovilización. Estos pacientes, entre más rápido hagamos movilización precoz, mucho mejor para el paciente. Creo que eso es uno de los éxitos de cualquier articulación y un hueso que necesita que se mueva, y esto va a tener un mejor pronóstico. Estos pacientes con placas tenemos apoyos mucho más precoces. Este paciente a los 3 meses vemos una marcha completamente independiente y terapia física. Esta es la fijación a los 10 meses posoperatorios del paciente. Y este es el video del paciente actualmente trabajando. Es el que es uno de los de una fábrica, y le pedí el favor de que como estaba caminando y me mandó el video del día de ayer. Si uno se detalla, él tiene un poco de limitación todavía con una reducción perfecta, pero siempre dejando un poquito de secuelas para la inversión, que no se ve tanto ahí, pero es muy poco, pero los pacientes presentan esa limitación por la lesión en espejo que presentan este tipo de pacientes. Esta es la fijación actual que debemos hacer cuando tenemos un paciente con conminución. Creo que es uno de los artículos que ya están llamando cada vez más la atención. Hacer una fijación con placas, con placas por toda la parte lateral. Ahí no hay parte
parte articular es muy pequeña y no van a tener problemas. Si ustedes ven la radiografía lateral en este paciente, a pesar de que tiene una conminución, si utilizáramos tornillos, lo que haríamos es comprimir ese foco de fractura y perderíamos longitud, y es lo que hablamos de que el paciente presenta un varo y deformidades residuales, y más con esto probablemente no tengamos una circulación adecuada, por no una reducción adecuada del paciente. Entonces, si ven la placa seadosa, estas placas ya las estoy utilizando un poco más grandes, 2.3 milímetros, y nuevamente no utilizamos inmovilizaciones para ningún tipo de pacientes. Entonces, un paciente de un caso de 16 años, familiar de cualquiera de los, de todo mundo era familiar esta paciente, y me llaman el día después, me manda la foto el ortopedista de cómo llega la paciente con una fractura abierta del talo a nivel del cuerpo. Si en las radiografías iniciales uno no ve tanta magnitud, ve uno que está subluxado parte del cuerpo del talo, pero no es una radiografía valorable. El ortopedista de turno la pasa, hace un lavado exhaustivo de la paciente y me envían el primer tiempo, hacen un lavado y lo inmovilizan con una férula. Ahí vemos la pérdida de utilización de un fijador que probablemente hubiéramos podido utilizar en esta paciente, porque hubiéramos ganado longitud en esta paciente y probablemente una reducción mucho más fácil para un segundo tiempo. No quiere decir que estemos pidiendo una reducción anatómica, pero sí nos ayuda, uno, a la longitud y dos, para esto. Tomamos, entonces era una paciente que me llamaba todo mundo a recomendarme esta paciente, me llamaron todo mundo, y me llama un compañero que es cirujano de pito y yo de aquí de Cali a recomendarme más esa paciente. Y me pregunta que cómo está, y con ese estado de esa paciente, pues mucho más. Tomamos un TAC de esa paciente, vemos un cuerpo completamente luxado, con conminución, con parte de fractura del calcáneo no desplazada, pero era una lesión muy severa para este tipo de paciente. Posteriormente la llevo a una cirugía en un segundo tiempo. Le hago una fijación, porque era una fijación del cuerpo, un trazo simple. Entonces la hago con una fijación de tornillos desde laterales y no mediales. No le hago osteotomía por el lado medial, ya que tenía una herida lateral que me dejaba trabajar. Y hago una fijación con un tornillo del maléolo medial, pero al fijar el maléolo medial veo que tiene un daño ligamentario asociado. Entonces, cuando hacemos una fijación de un talo, tenemos que irnos armados con todo, con esto, porque a veces solo pensamos que tiene la fractura del talo y no tiene lesiones asociadas. Las lesiones asociadas también tenemos que tratarlas en el mismo acto. Uno, para una movilización precoz; dos, para una estabilidad. Si se dan cuenta, cuando pongo el fijación, se ve balante el torso. Posteriormente vemos, y nuevamente vemos la inestabilidad lateral con la fijación. Posteriormente hago una reconstrucción ligamentaria de la paciente. Vemos que ya el tobillo está completamente centrado, tanto la fractura del talo se ve uniforme, no se ve tanto en la lateral como en la AP, y la fractura del maléolo medial, que era muy pequeña y que con un tornillo canulado fue solucionada. Esta es la radiografía posoperatoria inmediata de la paciente. Anexo, cuando tengo fracturas abiertas del astrágalo o del calcáneo, siempre utilizo sistema VAC en la mayoría de los pacientes y la coloco a 360 grados. No quito la espuma, la pongo completa, envuelvo el tobillo y la pongo a la presión, se coloca la presión más baja para que no se macere la piel. Esta es la herida de la paciente.
vemos cómo se reconstrucción, la reconstrucción ligamentaria de la parte lateral con esta herida. Le coloco el sistema VAC, si se dan cuenta, donde está la espuma, se recubre casi toda la herida y esta es la herida completamente cicatrizada de la paciente. Posteriormente, vemos 2 años de evolución de la paciente con una fractura completamente consolidada con algo de artrosis subtalar, pero la paciente, no necesariamente todos los pacientes que tengan signos de artrosis subtalar son clínicamente dolorosos del paciente. Vemos el video de la paciente caminando, es una marcha independiente adecuada para el tipo de lesión. La paciente monta bicicleta, lo único que hace actividades, y esta es la movilidad. Tiene la inversión y eversión tiene limitación de este tipo. Este es uno de los artículos del 2022 que nos ayuda a todas las complicaciones que tenemos en las fracturas de talo. Han mejorado si uno revisa la literatura antigua. Es muy bueno este artículo porque nos recorre 28 artículos. De esos 28 artículos nos toman 1000 pacientes que fueron operados. El 70% fueron del cuello, el 21% fueron del cuerpo y 9% de la cabeza, de la combinación del cuerpo y del cuello. Entonces, y tuvieron complicaciones. Uno, la infección en el 6%, pseudoartrosis en el 8%. También tuvieron artrosis, que es un gran porcentaje, en el 64%, y necrosis avascular ha bajado a lo que era previamente en un 29%. Cada vez los resultados con fracturas de talo creo que son alentadoras, pero creo que debemos trabajar en uno, como todas las fijaciones están cambiando. 2, el inicio de que debe ser un experto el que haga la fijación de estas fracturas son completamente demandantes en el sentido de que tienen que tener cada vez una experiencia. Y 3, que creo que en el futuro cada vez debemos hacer menos osteotomías. No quiere decir que no están contraindicadas, pero cada vez con los nuevos abordajes podemos hacer reducciones indirectas de los pacientes para no tener que hacer más daño al paciente. Y 4, entre menos toquemos el ligamento deltoideo o cualquier parte del ligamento deltoideo, ya que ahí sale una rama directa de la tibia al posterior para el astrágalo, mejores resultados vamos a tener en los pacientes. Para llevar a la casa, para la clínica, las fracturas simples con una fijación con tornillos es válido, pero tenemos que tener que tienen que ser completamente simples y que no vayamos a tener una conminución. 2, debemos hacer unas fijaciones más estables, como les mostraba, las placas por laterales pueden ir aumentando con un tornillo medial, y las fracturas de talo requieren un entrenamiento cada vez de un cirujano experto porque es una lesión que puede tener grandes complicaciones o unos mejores desenlaces en manos con un muy buen entrenamiento. Muchas gracias. Le doy paso a Liliana. Liliana Guzmán es compañera mía aquí de... Ricardo, ¿tú la vas a presentar? No, dale, Arturo, preséntala. Liliana Guzmán es compañera mía, trabaja en el centro en Banaco. Es cirujana de pie y tobillo, formada con el doctor Carlos Ramírez y el doctor Gessner. Sigue, Lili. Muchas gracias, doctor Aragón. Buenas noches para todos. Soy Liliana Guzmán. Entonces, acá. Ya. Ya te dejé. Sí. Creo que ya me deja compartir acá. 2 segundos. Creo que ahí ya. A ver. Ahora sí. ¿Me están viendo todos? A ver. Ahí está la presentación. Sí, listo, gracias. Bueno, nuevamente soy Liliana Guzmán, ortopedista y traumatóloga de la Universidad Militar de Granada.
realicé cirugía de pito y yo en la Universidad Javeriana de Cali, junto con el doctor Gessner y el doctor Ramírez, y en la clínica Imbanaco. Actualmente laboro en la clínica de Occidente y en la clínica de Imbanaco. El primer caso que quiero mostrarles es un paciente masculino que presenta un accidente de tránsito, tenía 33 años al momento del trauma, presenta un tramo axial del tobillo mientras se encontraba pues de tripulante del vehículo, presentando dolor, edema y deformidad, por lo que consultó a nuestra institución. Como antecedentes de importancia del paciente, es un paciente que era consumidor ocasional de marihuana y cocaína. Las radiografías de inicio pues nos muestran una fractura del talo Hawkins tipo 3, donde podemos ver que este paciente como tal tenía pues una fractura asociada al maléolo medial. Estas son las radiografías de ingreso y pues aquí alcanzamos a visualizar un poco dónde se encontraba pues el cuerpo del talo. Estas imágenes del TAC son para mostrarles pues el giro que este presentaba, que era más o menos entre 90 y 180 grados. Vemos la gran conminución que presentaba esta fractura. Y pues en la reconstrucción 3D vemos cómo se veía la gran conminución del maléolo medial y donde pues estaba perdida totalmente la articulación tibio-talar. Este artículo es del 2015, aunque es un poquito antiguo, pues nos describe un método de reducción en fracturas irreductibles Hawkins tipo 3, donde ellos pues describen en un paciente de 22 años cómo hacían la reducción y pues se ayudaban de distractores femorales y con un chance tomaban el cuerpo del talo y le hacían pues maniobras como de un joystick para poder reducirlo una vez lo tuvieran distraídos. Menciona también pues la complejidad de estas fracturas y que estas cada vez el cuerpo del talo pues iba a ubicar en la región posteromedial. Estas son las fotos clínicas. No les había mencionado, pero este paciente inicialmente lo llevaron a una fijación externa para un control de daños. Sin embargo, en la fijación que le hice, pues en este control de daños no lograron la reducción del talo, por lo que pues me interconsultan y vemos este gran edema de tejidos blandos, tenía una flictena hemorrágica. Aquí vemos pues los sitios de colocación de los chans del tutor, que nos sirvió pues para colocar el distractor femoral. Esta pues es la foto clínica donde tenemos pues todo el cuerpo del talo, pues él tenía también ya algo de daño articular, fue una cirugía bastante difícil en cuanto a la reducción del mismo, pero más o menos 2 horas de cirugía donde por más que teníamos distractor no lográbamos hacer pues la reducción del cuerpo del talo. Pues cuando ya logramos hacerle una reducción por tiempo de evolución y pues por el daño de los tejidos blandos, consideramos realizar una fijación inicial con clavos de Kirchner y llevarlo a un segundo tiempo quirúrgico con una fijación definitiva. Este tercer tiempo quirúrgico fue aproximadamente a los 5 o 6 días del segundo tiempo postoperatorio y vemos pues los resultados iniciales pues donde vemos una reducción del talo y también pues hicimos la fijación del maléolo medial. El paciente pues en el seguimiento al año postquirúrgico nos muestra pues la reducción, sin embargo pues un poco pues de necrosis. El paciente no se está quejando de dolor, de hecho refiere pues que hace su vida diaria prácticamente normal y este video es para mostrarles que el paciente hace actividad física. El paciente pues está contento, dice que no quiere llevarse pues a más cirugías. Les traía un artículo de 2021
que pues nos describe sobre la epidemiología, el tratamiento y los resultados de las fracturas de talo. Un estudio pues que se hizo en 18 hospitales, donde pues el resumen de este es que pues estas son fracturas que se presentan frecuentemente en jóvenes, donde pues el 3% de todas las fracturas del pie van a ser las fracturas de talo. Las fracturas Hawkins tipo 3, como las que le mostré en mi paciente previamente, y las que presentan gran conminución van pues a requerir un manejo quirúrgico, y las complicaciones más frecuentes son la artrosis postraumática y la necrosis avascular del talo. Y en un porcentaje no despreciable también van a presentar estas dos patologías asociadas. Fueron 225 pacientes, donde 177 fueron hombres, pues por lo que ellos concluyen que es más frecuente en ellos. Y pues fue un estudio retrospectivo multicéntrico en 18 hospitales. Los criterios que ellos tuvieron de inclusión fueron que los pacientes presentaran fracturas desplazadas de la cabeza, el cuello o el cuello del talo, con o sin lesiones asociadas, ya fuera que presentaran fracturas de columna, fracturas de fémur o de tibia asociadas. Fueron pacientes mayores de 16 años entre un periodo de enero del 2010 a junio del 2018. Se les realizó un análisis radiológico, clínico y funcional. Y los criterios de exclusión que ellos presentaron fue que tuvieran pues otras lesiones del pie asociadas. En la discusión de este artículo dice que las fracturas de talo con un adecuado manejo van a presentar una evolución aceptable a mediano plazo, que les realizaron un único abordaje, y pues la principal complicación va a ser la artrosis de predominio subtalar, que para ellos se presentó en un 45% de los casos. Y la tasa de osteonecrosis con colapsos de la cúpula del talo fue de aproximadamente un 7%. En cuanto a las conclusiones de este artículo, pues dicen que las fracturas de talo van a presentar una disminución en la calidad de vida y un aumento en los costos de la misma. La artrosis postraumática va a aparecer aproximadamente a los 2 años posteriores al trauma presentado, y que pues como ya les mencioné previamente va a ser de predominio subtalar, que porque estas necesitan una adecuada reducción y una reducción anatómica y una fijación adecuada, y que los resultados funcionales son aceptables a mediano plazo. Muchísimas gracias. Aquí. Bueno, Arturo y Liliana, muchas gracias por este excelente webinar. De verdad que excelentes casos. No creo que son cosas que a veces uno no quiere que le lleguen semejantes traumas tan severos, alta energía. Pero así como ustedes lo dijeron, las repercusiones en los pacientes son muy grandes. Y si uno maneja mal las fracturas del cuello del talo, van a ser peor todavía. Las secuelas pueden ser muy importantes y las limitaciones, el dolor y las incapacidades para hacer cualquier tipo de actividad pueden ser muy grandes si no se manejan adecuadamente. Entonces, de por sí, las fracturas del talo son fracturas graves y mal manejadas, pues va a tener un muy mal resultado. Todavía no tenemos preguntas en el chat. Pueden hacer sus preguntas a través del chat, incluso a través del canal de YouTube, donde también estamos haciendo la transmisión de este webinar. Yo quería preguntarles a Arturo y a Liliana, para ustedes es importante el tiempo que pasa, hablando pues de fracturas cerradas, no casos tan complejos, sino una fractura cerrada del cuello del talo, pues en el momento en que usted hace la fijación, desde el momento en que tuvo la fractura hasta hacerle la fijación, ¿es importante hacerlo en forma temprana o es preferible hacerlo en forma tardía, o de qué depende la decisión del momento de la cirugía? Como quiera, Liliana. Bueno, voy a dar mi opinión, pues. Pues a mí me parece que sí, son fracturas que no se deben de manejar pues tan a largo plazo. Sí tenemos que tener unos buenos tejidos blandos, un tobillo no tan edematizado, pero sí tiene que ser pues temprano, porque entre más tiempo dejemos el talo en una posición inadecuada, pues más riesgo de necrosis va a ser. Entonces, la idea es fijarlos prontamente, pero pues con unos tejidos blandos adecuados, considero yo. Y pues lo que decía Arturo en cuanto a una reducción temprana con un tutor de control de daños me parece muy importante,
porque como les mostré, este paciente me llegó a mí a los 12 días y seguía luxado a pesar de que tenía un tutor, o sea, el tutor no le estaba haciendo mucho en verdad. Entonces yo creo que sí deberían fijarse, consideraría, es una opinión personal, más o menos a la semana, 10 días, intentar o no sé ustedes qué opinen. Como dice Lili, pues primero lo inicial como protocolo es reducirlo. Intentar una reducción gentil y entre más rápido se puede hacer esa reducción es mucho más fácil. Si usted la hace en las primeras 6 horas, mire que el caso que presentaba yo inicial, ese fue con el que arranqué acá, lo redujeron y fue fácil porque fue muy rápido la reducción con un fijador. 2, creo que uno no debe precipitarse en hacer una fijación de sus pacientes si no tiene tejidos. Preferible que estén desinflamados ese tipo de pacientes. Yo he tenido pacientes entre las 2 semanas y 3 semanas con buenos tejidos y con buenos resultados. Lo importante es uno de los tejidos porque a veces con flictenas tienen complicaciones eso. Es importante que la fijación sea lo más anatómica posible y creo que el tiempo quirúrgico es importante en este tipo de pacientes también, porque a veces una de las complicaciones que uno no tiene en cuenta a veces es la infección, que ahí la marcan, pero hay unos artículos mucho más que hablan de precisamente, hay uno del 2018, de la incidencia tan alta que hay de infección en estos que no son diagnosticadas. El paciente sigue con dolor y a pesar de, piensan siempre que es una necrosis avascular y es una infección no diagnosticada del talo. Entonces eso también es importante. Y creo que todos los cirujanos vamos evolucionando en el camino y por eso yo quise mostrar cómo fui evolucionando las fracturas del talo desde el inicio hasta actualmente. Creo que tenemos mejores resultados y la literatura es clara de que si uno hace unas mejores fijaciones, que uno a veces pensaba que los tornillos, la solución era de atrás hacia adelante para disminuir que hubiera el colapso dorsal, porque los tornillos que lo colocaba uno adelante atrás. Creo que la conminución es tenerla importante, es importante. Hay una pregunta que hablan del injerto. Sí he utilizado injertos cuando los pacientes tienen mucha conminución en la parte dorsal porque se vuelve como una V que terminan y entonces tú le colocas la placa, le colocas eso y se sigue colapsando a pesar de colocarle la placa. Y es bueno utilizar cuñas. He utilizado cuñas fuertes para ese y cuñas de cresta en especialmente, porque si uno coloca injertos injertos de chips no va a hacer mucha diferencia porque se van a colapsar. Esa es mi experiencia. Tengo 2 pacientes, no tengo más, que me ha tocado en unas lesiones que la combinación era muy importante y cuando la fijaba le ganaba la estructura. Cuando ven la radiografía que mostraba el paciente lateral, me quedaba un hueco y se me iba en varo porque fijaba la parte medial y el paciente quedaba con un colapso. Son interesantes. Creo que todo eso no es cerrado, no sé ustedes. Bueno, chicos, gran charla, grandes charlas, muy buenos casos. Por aquí tenemos otras preguntas en YouTube. Félix, esa pregunta, ¿qué opinan de la artrosis primaria? ¿En qué situaciones utilizarla? Osteosíntesis versus artrosis para los dos. Pues la verdad no he hecho la primera artrodesis primaria en una fractura de talo. Trato siempre pues de hacer reconstrucción anatómica, una buena reducción y pues darle el chance al paciente pues de esperar, porque igual digamos que a pesar de que el talo es pues el hueso pues más con más carillas articulares,
si le hacemos una buena reducción, tiene alto chance, como pues mostramos los casos con Arturo, de que se pueda consolidar y que el paciente a mediano plazo pues esté contento y no dejarlo artorizado desde el principio. Arturo, ¿tiene alguna experiencia con Yo, artrosis? yo sí he tenido pacientes con lesiones fracturas abiertas. Yo trabajo en un centro de trauma de alta intensidad. Entonces me llegan algunos casos con pérdida de la superficie articulares, fracturas abiertas muy complejas. ¿Qué pasa cuando uno hace una artrodesis primaria? O me ha pasado a mí. He tenido en fracturas del cuerpo como tal, eh, que no me consolidan. Me ha pasado que no me han consolidado, con una tasa más alta de no consolidación como tal. No sé exactamente el número, pero recuerdo 3 pacientes que me tocó reintervenirlos y en uno me tocó hacerle una talectomía por lo mismo, que infecciones que a veces no se diagnostican, y le tomé cultivos y en el segundo procedimiento me salió positivo, pero ya era una reintervención y le tomé cultivo, y en la tercera pues me tocó hacer la talectomía. Son difíciles de la reducción como tal y la consolidación. Uno debe intentar a la fijación, y creo que el tiempo máximo para uno hacer una fijación, porque como todos el servicio de salud, hay veces que los pacientes, a mí me han llegado pacientes al mes o 6 semanas ya, y están en una consolidación, ya están consolidadas las fracturas, pero en una consolidación inadecuada, que ya volverlos a fracturar y esto no es lo más adecuado. Osteotomía se ha hecho en pacientes consolidados, pero en mala consolidación, que fueron operados y que están en una consolidación en bar y que tienen toda la para uno hacerle una buena recuperación. Bueno, muchas gracias, Aquí Arturo. también hay una pregunta que habla de la experiencia del abordaje posteromedial para la fijación de las fracturas del cuello, y aprovecho también y les quería preguntar ustedes qué opinan del abordaje único, por lo menos anterior, para las fracturas del cuello. Bueno, el caso que les mostré, de hecho, pues tocó hacerle el abordaje posteromedial por tejidos blandos para el paciente. Me fue bien, no, pues no tuve queja del mismo, pude hacer todo lo que quería hacer en ese paciente. Y en el abordaje anterior, pues yo creo que también depende como de la personalidad que tengamos de la fractura que vamos a reducir, porque pues hay veces que son fracturas un poco más cristianas que usted a través del abordaje, y pues si lo hace amplio, yo creo que le puede dar el chance de hacerle un abordaje, pues un único abordaje, y puede ser pues anteromedial o pues, lateral, dependiendo de lo que vea en las radiografías y en la fractura. Arturo, En el abordaje posteromedial, creo que con lo que yo ya pasé por esa, por esa moda, pues creo yo, intenté hacerlo por el abordaje posteromedial, fijé esos tornillos por eso. Algunos tienen muy buenos resultados. Yo en mi experiencia no tengo tan buenos resultados, porque pienso que el talo, a pesar de que todo lo que dice Liliana, las carillas y todo eso, el cuello y parte del cuerpo son como columnas. Y anatómica es cuando usted fija eso, porque ¿cuál es la deformidad residual? Cuando uno habla de deformidades residuales, o cuando consolidaciones inadecuadas del talo, hablamos del varo. Entonces, cuando hablamos del varo, es porque no le estamos dando, pienso que tenemos que tener tanto fijación medial como lateral. Y creo que es el punto. Ahorita están hablando del abordaje dorsal, pero creo en una poca experiencia, no puedo decir, porque hay gente que le puede ir muy bien en esa parte,
de una fijación y pues no tengo experiencia en abordaje dorsal para fracturas, pero creo que las columnas es como algo del codo, me lo imagino yo, para poder dar una buena estabilidad. Yo he hecho un abordaje dorsal en algún paciente, digamos que tiene buena exposición de la parte superior o la parte dorsal del cuello. Puede ver uno también algo del lateral y medial, pero hay que tener cuidado. Lo que escribe la literatura es que a veces uno no controla muy bien la reducción. Uno puede ver que la parte dorsal o incluso la parte lateral aparentemente está bien reducida, pero la parte plantar no. Entonces uno puede hacer una reducción de la parte del cuello en la parte más dorsal, se ve así, pero la parte plantar está un poquito abierta. Digamos que ese es como uno de los problemas que pudiera tener hacer un abordaje dorsal, que uno puede tener menos control de la reducción. Yo estoy de acuerdo con Arturo. Yo creo que hacer abordajes dobles, yo estoy haciendo cada día más abordajes dobles, posteromedial y posterolateral. Y por lo mismo que decía Arturo, uno tiene que manejar ambas columnas, la parte lateral, la parte medial, y con eso evitar pues complicaciones. Casi que la mayor parte de los pacientes estamos haciendo fijaciones no solamente en un solo lado, aunque pues uno podría hacer solamente fijación por medial, pero termina uno haciendo fijaciones tanto por lateral como por medial. Y pues esa es mi experiencia. Yo en casi la mayor parte de los pacientes, doble abordaje. Y tiene una ventaja uno muy grande cuando uno hace eso, que tú no inmovilizas al paciente y tú a las 4 semanas, yo soy muy creo que cada vez todo nos está dando que tenemos que iniciar un apoyo precoz y si uno inicia un apoyo precoz, los pacientes van mucho mejor. Entonces creo que una estabilidad más adecuada a lo que decía para el tipo de fracturas. No podemos decir que todos van a necesitar, pero los pacientes que un trazo simple, tornillos, pero creo que cada vez nos está dando para hacer unas fijaciones mucho más estables. Yo creo que la caída del abordaje, de los abordajes posteriores, estoy de acuerdo también con Lili que realmente se deben hacer en esas luxaciones irreductibles. Muchas veces algunos de los compañeros, digamos que tienen menos experiencia y demás, hacen estos intentos de reducción cerrada de esta luxación y pues todos sabemos que realmente es prácticamente imposible. Y algunas veces pues se logran, digamos, algún resultado, pero al final el paciente está subluxado o puede dar una falsa idea que está en una buena posición. Entonces, yo creo que cuando uno tiene ese fragmento hacia posterior, Separó. definitivamente tiene que hacer un abordaje, tiene que posicionar el cuerpo que además está rotado completamente y probablemente pues estoy absolutamente de acuerdo que hay que contemporizar, precisamente hacer una nueva cirugía ya con los abordajes formales para la fijación. Esa es mi opinión frente al tema. Andrés Medina también nos pregunta que en pacientes con conminución severa de la pared lateral y de la pared medial, ¿qué opinan ustedes de la fijación exclusiva con tornillos? ¿Les parece que es estable o puede tener problemas de malunión? Bueno, yo ahí en esa parte sí me uno a lo que está manifestando Arturo a todo lo largo del webinar, que yo creo que cada vez más estamos utilizando placas y tornillos, fijaciones combinadas. Entonces yo creo que nos podemos ayudar mucho con las dos fijaciones y siempre pues dependiendo también del caso, ¿no? Pues no podemos como generalizar y menos en las fracturas de talo, pero sí cada vez más, como decía Arturo, vamos a tener dobles fijaciones y las placas que hay para esto pues son asequibles para todos. Sí, incluso uno puede utilizar doble placa, una placa medial y una placa lateral. Cuando hay combinación, si usted solamente tiene la oportunidad de utilizar tornillos, que pues esperemos que así no sea, pues ya tenemos oportunidad de utilizar, de tener a disposición material de osteosíntesis adecuado para fijar las fracturas. Pero dado caso, pues si usted lo va a fijar con tornillos, pues le tocaría hacer tornillos con tornillos que no hagan compresión, o sea, con tornillos con rosca completa,
para evitar hacer compresiones y evitar hacer que consoliden en mal unión. Pero yo sí creo que las fracturas que tienen combinación lateral y medial o en la zona donde está la combinación es preferible hacer fijaciones con placas. Y tener en cuenta la rotación del cuello, o sea, las fracturas del cuello, la rotación de la cabeza es importante. Y a veces es difícil, ¿no? Lo que decía Richie, a veces de pronto por un lado uno ve que se ve bien reducida, pero realmente al otro lado no lo está. Entonces, a veces es precisamente por ese efecto rotacional o también en algunos casos cuando la radiografía también nos da como una falsa idea que la fractura está mínimamente desplazada y ya con el TAC podemos comprobar que definitivamente hay una alteración rotacional. De acuerdo. Alejo, Hay suyo. un truco, Ah, perdón, siga Arturo. hay un truco para uno, como decía el doctor Ricardo, todos, de la rotación, que me parece importante, que uno a veces no toma esa proyección. Uno toma una radiografía lateral. En la mayoría de cuando uno está operando el paciente en la cirugía del talo, en la mayoría uno se controla casi toda la cirugía, pero uno no toma la de canal del cuello. Si uno toma esa, si usted ve que está mínimamente desplazado, multiplíquelo por 20, que está rotado. Si usted toma ve que la placa se acomodó bien por el lado y que usted ve que medio se rotó, se va hacia el centro, multiplíquelo por 20, que tiene que volver a revisar, que hay algo mal. En el talo no se tolera, viéndolo imagenológicamente, ustedes ven que se ve algo rotado, cuando le toman la radiografía o después ven el paciente, usted dice, "Ah, y si vi algo mal rotado, hay algo que pasa". De acuerdo. Una última pregunta. Para el control de daños, ¿cuándo prefieren usar el tutor o solo clavos de Kirchner para fijación provisional? Yo creo que el tutor es la elección desde el inicio porque es el que nos va a permitir la distracción pues y poner el talo pues en el sitio. Entonces yo creo que inicialmente el tutor y pues si nos queda solamente con eso nos reduce adecuadamente, creo que pues en ese momento los clavos de Kirchner sobrarían. Más bien los utilizaría cuando le vaya a hacer la reducción abierta para pues hacer fijaciones provisionales y hacerle pues la reducción adecuada. Yo de las cosas del protocolo de nosotros aquí en la clínica, es prohibido colocar pines. ¿Por qué prohibido colocar pines? Porque son fracturas que son muy sensibles y tú no sabes cuándo lo vas a operar. Y cuando le pones un pin, puedes invadir y puedes contaminar a ese paciente. Entonces, si tú lo redujiste, los pines no te van a ayudar mucho. En mi experiencia, los pines, después de que uno encaja al paciente, eh, los pines antes te van a poder complicar a un paciente y probablemente infectar a un paciente. Entonces eso no lo recomiendo para nada, pues otros lo recomendarán, pero creo que a veces puedes hacer más complicaciones. Bueno, perfecto. Por aquí no tenemos más preguntas. Fabián tiene preguntas por el canal de YouTube. Sí, básicamente preguntaban la dirección de los tornillos en las fracturas del cuello, si de pronto pues se hace algo de abordajes postero, a tornillos de atrás hacia adelante. Bueno, ya creo que hemos contestado un poco la pregunta, sin embargo, pues algo que también les quería preguntar a ver qué opinan. En esas fracturas que no tienen desplazamiento, que ya le tomamos un TAC, que tiene una fractura del cuello, ¿ustedes consideran hacer fijaciones percutáneas? Yo creo que puede caber, pero si están in situ, yo prefiero a veces ponerles placa, en verdad. Una placa bien colocada, creo que es mejor pues para el talo que los tornillos percutáneos.
Si yo veo un paciente in situ, mm, la verdad no prefiero no operarlo. Prefiero no operarlo por dos. Yo creo que en ese artículo habla muy claramente de que el 95% van bien. Entonces, creo que, pues yo sé que todo el mundo quiere que se active y probablemente en otras manos, pero mm, no me queda no quedo a gusto fijando un talo porque puede tener unas complicaciones que las sabemos todos. Yo creo que hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que a veces para todo el mundo es la lesión subtalar. La lesión subtalar, mucha gente la opera al paciente, habla de eso, pero no tiene en cuenta la lesión subtalar de los pacientes. Creo que si los mostraban una de las cosas, casi siempre todos los pacientes con ese tipo de fractura tan grave tienen cuerpos libres o lesión en espejo, que al golpear, tanto en el borde de la tibia como abajo, hay lesión en la superficie articular. Entonces, los pacientes a veces si los vieron muy bien en dorsiflexión, plantiflexión o con algo de limitación, pero la inversión, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la mayoría pierden algo de inversión o tienen más dolor en la inversión y por eso las estadísticas de artrodesis, la más complementaria, es la subtalar. Entonces es un llamado que tengan en cuenta que a veces el paciente pega y todo eso. He tenido pacientes que he operado yo y que uno mira las radiografías y les van a hacer unas panartrodesis porque piensan que está necrosado el talo. Y a veces los pacientes, es claramente la literatura, que los pacientes pueden, como decía Liliana, los pacientes pueden tener signos de necrosis en la radiografía, pero no ser sintomáticos. Eso es otro cuento que a veces un paciente mío, el paciente que les mostraba ahorita, ese paciente le iban a hacer una artrodesis, una panartrodesis. El paciente es de otra ciudad. Y me dijo, doctor, al año, doctor, me van a hacer una artrodesis porque yo tengo un poco de dolor. Yo le dije, ¿cómo así? No, yo muevo el pie, que esto y lo otro. No, mándeme las radiografías porque esto y lo otro. Y era artrosis subtalar que lo infiltré, un paciente mejoró, yo le dije, mira, hay que hacer una artrodesis, yo pienso que usted es muy joven, aguantémonos un tiempo y miremos a ver cómo va. Entonces, a veces hay que tener en cuenta eso para todos los que son ortopedistas generales y tener en cuenta que eso puede ser una lesión asociada y no ser el síntoma de una fractura del talo como tal, sino la lesión, las secuelas que hablamos, que es la más común que a veces no diagnosticamos. De acuerdo. Bueno, yo creo que ya podemos terminar. A todos, buena noche. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias.